Los artículos de opinión generalmente están allá alejados en los periódicos. Es por eso que hoy los queremos traer más cerca de usted con una interesante conversación con uno de los articulistas de mayor trayectoria, Fernando Araya. Con él conversaremos de temas tan variados como la religión, la política, la crisis mundial, el Papa Benedicto XVI y muchísimo más. Es por eso que lo invitamos a ser parte de esta media hora, a hablar sobre el autor, ideas y presagios, Fernando Araya, en Punto y Coma. Fernando Araya, escritor, filósofo, administrador de negocios, especialista en mercadeo, consultor, académico e investigador, candidato a doctor en filosofía con su investigación Nubes, sombras, nada, crítica a la irracionalidad sofista. Premio Clásicos de la Democracia en 1987 y Premio Enrique Benavides en 1998. Coordinador de las Jornadas Nacionales de Reflexión Omar Dengo de la Universidad Nacional de 1995 al 2000. Director del ideario costarricense Hacia el siglo XXI de la Universidad Estatal a Distancia entre el 2000 y el 2002 y del primer ideario costarricense del siglo XXI de la Universidad Nacional. Es colaborador regular en la prensa costarricense. Asimismo, la EUNED ha publicado en los últimos años sus libros Espejos, selección de textos sobre filosofía, cultura y teoría social de 2006, Tramas y senderos, selecciones de textos sobre desarrollo humano y cultura de 2008 e Ideas y presagios, reflexiones para vivir el siglo XXI de 2010. Muchísimas gracias, don Fernando, por acompañarnos en Punto y Coma. Para nosotros es un honor llegar a hablar sobre estos libros que usted acaba de publicar con la UNED, principalmente este que acaba de salir, Ideas y presagios, reflexiones para vivir en el siglo XXI. Estos artículos que están incluidos en estos 3 libros de esa colección, usted los escribe desde 1978 hasta más o menos el 2009. ¿Por qué el interés de sacarlos de las páginas de un periódico a llevarlos a libros? Bueno, muchas gracias por la oportunidad de conversar sobre este tema. Son 3 libros, Espejos, Tramas y senderos, Ideas y presagios, que es el último. 3 libros que reúnen los artículos de opinión, como dices bien. Estos 3 libros están relacionados en la temática con la producción ensayística anterior a iniciar los artículos de opinión. De manera que hay una continuidad, digamos, temática entre la obra ensayística y la obra de opinión en periódico. Y bueno, el interés obedece a dos objetivos. Primero, facilitar a los lectores y a las lectoras tener acceso a los artículos de opinión, a las conferencias, a las entrevistas, en forma de libro, agregándole a los libros algunas introducciones que expliquen temáticamente los artículos, ¿verdad? Digamos, cuando se publica el artículo en un periódico aparece el artículo solo, pero el autor tiene la visión de los 10 o de los 20 artículos que publicó, y puede darles una cierta unidad temática, ¿verdad? Por lo menos en mi caso, eso sí es posible porque hay en efecto una unidad temática de un artículo a otro, una cierta complementariedad temática, tanto de los artículos de opinión como de ellos con los libros anteriores. Usted me decía que desde que empezó a escribir los artículos o los libros siempre ha habido unos temas que lo han perseguido, en los cuales usted ha profundizado, ha filosofado. ¿Cuáles son esos temas? Bueno, inicialmente fue lo que se llamó, lo que yo denominé la crítica a la razón, a la racionalidad totalitaria, ¿verdad? La racionalidad totalitaria es un esquema
que acompaña, digamos, a las sociedades desde hace mucho tiempo. Más o menos dice así, bueno, tenemos la sociedad, tenemos la realidad, tenemos un conocimiento de esa realidad y tenemos un grupo de personas que tiene ese conocimiento. Y entonces ese grupo de personas adquiere el derecho, supuestamente, de imponerle a los demás ese conocimiento que tienen. Este es un esquema que en realidad es muy intolerante, porque supone que usted es el que tiene el secreto de la felicidad de todos los demás y que todos los demás son unos ignorantes que simplemente no pueden por sí mismos descubrir su propio camino, su propia felicidad. Esta razón totalitaria nos acompaña desde hace mucho tiempo a la humanidad. En el caso de Occidente viene desde los tiempos de la Grecia clásica hasta nuestros días y ha tenido distintas formas de manifestarse. El despotismo ilustrado, el imperio cristiano en la Edad Media, el comunismo, el fascismo, el nazismo, el pensamiento anarcocapitalista ultraliberal, el extremismo liberal, todos obedecen a este mismo esquema. O sea, en todos los casos nosotros vemos grupos de personas que se autocalifican de conocedoras de lo que a usted le falta para ser feliz. Y entonces todos obedecen al mismo esquema. Ahí empezó, digamos, yo empecé con ese tema, con la crítica de este tipo de pensamiento, y se tradujo básicamente en 2 libros, El olvido de la libertad y El eje, la explosión, la posmodernidad. Fueron 2 libros básicamente. Luis Enrique Arce Navarro, narrador, poeta y docente, autor de obras como El Lupanar o Caperucita Ligia se fue a la mar, nos ofrece ahora Pedro Pérez Celedón, el Benemérito. Esta obra busca colocar la figura del destacado ciudadano costarricense Pedro Pérez Celedón en el lugar que se merece. Abogado, historiador, agricultor y profesor, entre otras actividades. Pérez Celedón es una figura ineludible de la historia costarricense y ahora los lectores tendrán la oportunidad de conocerlo más profundamente. El subtítulo de su libro dice Reflexiones para vivir el siglo XXI, pero muchos de estos artículos fueron escritos en el siglo pasado. ¿Qué significa ese paso de un siglo al otro y por qué no sabemos vivir en este siglo precisamente? Bueno, como los libros, Ideas y Presagios y los otros 2 libros, son temas que tienen que ver mucho con el presente y el futuro. Por eso, en el último libro, Ideas y Presagios, se dice Reflexiones para vivir en el siglo XXI. Y reflexiones para vivir en el siglo XXI, bueno, porque es evidente que tanto en nuestro país como en el mundo en general, es evidente que hay muchos desequilibrios. No solamente desequilibrios de orden objetivo, digamos la desigualdad o la pobreza o la guerra, sino desequilibrios de orden psicológico, de orden emocional a nivel de interacciones humanas. Entonces es evidente que hay un problema y que tenemos un problema que pues hay que abordar, ¿verdad? Estamos un poco... y bueno, el caso del dogmatismo que ya veríamos antes, pues es un ejemplo de eso, ¿verdad? Porque el creer que se tiene la verdad y que todos los demás son ignorantes es más una enfermedad que un pensamiento racional, ¿verdad? Y bueno, y el mundo está lleno de eso, está lleno de infalibles. Estamos llenos de infalibles. Yo escribí un artículo que no me dio tiempo a publicarlo, no me alcanzó, que se llamó así Los Infalibles. Y el mundo está lleno de infalibles. Y los infalibles hacen mucho daño. Y nos hacen mucho daño. Le hacen mucho daño a la sociedad y le hacen mucho daño a las relaciones entre las personas, ¿verdad? Ahora, este libro no solamente tiene reflexiones, sino que yo siento que tiene también lecciones de vida. Por ejemplo, esta. La principal lección de los últimos 150 años es: ni Estado sabio ni mercado perfecto.
En los puntos medios entre estos extremos, las sociedades democráticas se reinventan. Profundicemos un poco en esta afirmación. Bien, digamos, desde mediados del siglo XIX se plantearon dos modelos de desarrollo, ¿verdad? Uno derivó en lo que se llama o se conoce como el Estado sabio. El Estado sabio es el Estado centralista, es el Estado que cree conocer cómo es que hay que desarrollarse, el Estado interventor. Y el Estado y la tesis del mercado perfecto es la tesis contraria, la tesis ultraliberal, según la cual el mercado funciona de manera perfecta si lo dejamos sin intervención estatal. Entonces, la experiencia histórica ha mostrado que esas dos posturas son dos posiciones extremas que en la realidad no operan así. En la realidad no operan así y toda la historia económica, social, política muestra que no operan de esa manera. Eso lo muestra la realidad, pero las ideologías siguen planteando el mismo dualismo. Por eso se sigue a nivel mental, la dinámica mental sigue operando alrededor del mismo dualismo, cuando la realidad no opera de esa manera. Entonces nosotros vemos cómo hay tesis políticas o tesis ideológicas que tienden a enfatizar solo el papel del Estado, como el Estado central. Y hay otras tesis que tienden a enfatizar solo el papel del mercado. Y a pesar de que en la práctica eso no opera así. En la práctica lo que opera es una complementariedad entre uno y otro. Y hay una gran carencia de investigación, hay mucha investigación sobre eso, pero hay mucho discurso político e ideológico que funciona diferente, funciona con el dualismo. Y bueno, yo soy un crítico de ese tipo de dualismos porque me parece que son una gran desorientación. Nosotros tenemos que buscar la complementariedad entre la función pública y la función privada. Y esa complementariedad es lo que en la cita que usted indica, lo que se llama el punto medio. Para mí, la parte más valiosa, digamos, de la interacción social se da no en los puntos extremos, sino en los puntos intermedios. Lo que en política se llama el centro político y en otras áreas se llama el punto medio, ¿verdad?, de la interacción humana, es ahí donde ocurren, digamos, los mejores resultados. Los mejores resultados se dan ahí. Y un ejemplo es nuestro propio país. Un ejemplo es Costa Rica, la sociedad costarricense, porque la sociedad costarricense desde los años 40 a esta fecha, básicamente ha interactuado en el punto medio y ha evitado los puntos extremos. La sociedad de extremos controlados. Para mí la sociedad costarricense ha sido eso, la sociedad de extremos controlados. Y ha sido posible porque ha existido una gran clase media, porque los liderazgos políticos en general han buscado soluciones eclécticas a diversos problemas, de manera que la experiencia histórica costarricense muestra que esto es así, que esto opera de esa manera, que es ahí donde se dan los mejores resultados y no en los puntos extremos, no en los puntos extremos del abanico. No hay desarrollo sin cultura y no hay desarrollo humano integral sin políticas culturales envolventes y exitosas. Esto explica la necesidad de que el sector cultura se convierta en uno de los núcleos cardinales de la sociedad costarricense, como lo son la educación, la salud, el medio ambiente, la ciencia, la tecnología y los sistemas empresariales. También hace usted referencia en su libro al tema de la religión. Actualmente la Iglesia Católica vive una crisis, la Iglesia en general, la religión. Muchos dicen que por la falta de liderazgo, que por las declaraciones del Papa, por los problemas que ha habido con la pedofilia y también con el uso indebido de dineros. ¿Por qué cree usted que exista esta crisis? Bueno, mire, en relación con el Papa, más bien es lo contrario. Hay tres pensamientos del Papa actual que más bien están
en sentido opuesto a lo que está ocurriendo en religión, en las iglesias. En una entrevista que se le hizo a él en Alemania, él afirma ahí que el cristianismo contemporáneo necesita dar un salto al presente, porque está un poquito, digamos así, retrasado. Entonces necesita dar un salto al presente, primer detalle. Segundo detalle, en otra oportunidad, él se refirió y utilizó la palabra podredumbre para referirse no al mundo externo a la iglesia, sino para referirse a la vida interior de la iglesia. Y se refirió a la vida interior de la cristiandad como algo que estaba penetrado de podredumbre. Así lo dijo el Papa en una oportunidad. De manera que más bien este Papa tiene como característica el hecho de que ha dicho cosas que no habían sido dichas con anterioridad, con la radicalidad con que él lo ha dicho. Eso en primer lugar, para tener eso presente. En segundo lugar, la crisis de la religión en Occidente se origina en la ruptura que ocurrió en el momento en que nació o se originó la modernidad. Cuando se originó la modernidad científica, la modernidad tecnológica, la modernidad humanista, por razones de diversa naturaleza, se produjo una ruptura entre los modernos y los que no lo eran tanto, que casualmente estaban dentro de la religión y estaban aliados con las monarquías europeas. Entonces se produjo una ruptura. Esa ruptura ha marcado la historia de Occidente desde que se produjo hasta el día de hoy. Y volvemos otra vez al actual Papa. El actual Papa afirmó en uno de sus discursos que la modernidad que el cristianismo debe reencontrarse con la modernidad. O sea, dentro del proyecto del actual Papa está el reencuentro del cristianismo con la modernidad. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que la cosa no es teórica, la cosa no es de ideas claras, la cosa es de estructuras de poder. La cosa tiene que ver con el poder real. Y a nivel del poder real hay demasiados intereses que distorsionan dentro de las religiones. Y entonces el fenómeno del encubrimiento de la pedofilia, por ejemplo, que es un encubrimiento de décadas, no es de ahora, son décadas, son muchos años de ese encubrimiento, y es un problema de orden práctico, de orden de poder real, ¿verdad? O algunos problemas a nivel del manejo de fondos o de manejo de dineros, etcétera, a propósito de los cuales yo creo que hay que esperar un poco que haya la resolución de los tribunales en el caso de Costa Rica, no adelantar criterios hasta que no esté definido, digamos, una sentencia judicial en ese campo. Y luego hay un seriosísimo problema de comunicación en el caso de las religiones. Hay un serio problema de comunicación, simplemente a nivel comunicativo no han dado el salto al presente y entonces están distanciados de los contenidos que tiene la gente en la cabeza, los jóvenes o los trabajadores, etc. Y finalmente hay un eurocentrismo muy marcado, de manera tal que la religión de Occidente está dentro de su programa muy concentrada en recuperar Europa, que ya lo perdió, o ya lo habían perdido. Pero ¿qué pasa con América Latina? ¿Qué pasa con el Caribe? Con las raíces de estas naciones, de estos pueblos. Entonces yo veo que hay varias áreas, digamos, en las cuales requerirían varios ajustes, ¿verdad? De prácticos y de pensamiento como para poder realizar eso que Benedicto XVI ha planteado,
reencontrarse con la modernidad y ser suficientemente autocríticos consigo mismos, ¿verdad? ¿Cómo lograr que nuestra Costa Rica alcance un nivel apropiado? Usted en su libro da algunas esperanzas, algunas guías, algunas lecciones. ¿Nos podría explicar un poco también lo que usted entiende como desarrollo? Bueno, a grandes rasgos, creo que hay que fortalecer la educación, fortalecer la cultura, la ciencia, la tecnología y la cultura emprendedora en general. No solo en el sentido privado, ¿verdad? Eso es fundamental para alcanzar el desarrollo. Si usted tiene crecimiento económico, tiene crecimiento del Producto Interno Bruto, si usted es la economía más abierta de América Latina, pero tiene a la educación y la cultura a ras del suelo, eso no es desarrollo. Eso es crecimiento económico, pero no es desarrollo. El desarrollo tiene que ser una complementariedad de indicadores de mercado con indicadores culturales y educativos y sociales. Eso es muy importante. Aún más, en un sentido de fondo, el desarrollo es una circunstancia cultural, no es tanto una circunstancia económica, es una circunstancia cultural, que tiene mucho que ver con lo que la gente tiene en la cabeza. Si usted tiene un país donde va a una institución y en la institución hay una enorme pérdida de tiempo, ya sea por horas de descanso, etc. Si usted tiene eso y tiene un Estado casi paralizado porque está lleno de controles y lleno de procedimientos más o menos burocráticos, si usted tiene eso, usted no tiene desarrollo, aunque tenga la economía más abierta del planeta. Usted no tiene desarrollo. Si usted para tomar una decisión tiene que durar 20 años, usted no tiene desarrollo, aun y cuando tenga la economía más abierta del mundo. Entonces, el desarrollo es un concepto integral que incorpora mercados, educación, cultura, ciencia, tecnología, cultura emprendedora y estructuras mentales de la gente. Y por eso es tan importante la educación y la cultura. Con este libro completa usted la trilogía. ¿Hay algunos otros proyectos literarios? Bueno, mire, toda esta es una historia, ¿verdad? Como usted dijo al principio, empezó en 1978 más o menos, cuando yo casi estaba saliendo de la adolescencia. Hay una primera fase de producción, que es una fase de producción ensayística, son libros completos sobre temas específicos, que empezó con El olvido de la libertad, con ese libro, El olvido de la libertad, del que ya hablamos. Hay una segunda fase que empezó en el 2004 y que es toda la producción en conferencias, entrevistas o artículos de opinión. Esa fase esa segunda fase, la del 2004, la que se inicia en el 2004, es la que se expresa en estos 3 libros, que reúne los artículos de opinión, algunas conferencias y algunas entrevistas. Y luego hay 3 proyectos, hay 2 que están ya muy maduros, están, digamos, en fase terminal de preparación. Uno es un libro que se llama Lucidez y Controversia, que es la edición actualizada, es una edición crítica actualizada de los ensayos anteriores. Es como una puesta al día de los ensayos anteriores al momento actual. Esa es una edición crítica y se llama así Lucidez y Controversia. Y hay un libro, hay un ensayo que está en elaboración, pero también en fase terminal, digámoslo así, que se titula Apología de la Ciencia contra todos los fanatismos. Este libro, Apología de la Ciencia contra todos los fanatismos, es simplemente tomar el tema de la crítica al dogmatismo y convertirlo en una obra sistemática de ensayo, de crítica sistemática de todos los dogmatismos, de la idea del dogma, la idea esta del dogma, y se llama Apología de la Ciencia porque a mí me parece que buena parte de la evolución social pasa necesariamente por una mentalidad más racional,
más basada en conocimientos y menos en creencias. Y entonces, así se llama ese libro, Apología de la Ciencia. Pero esos dos libros, Apología de la Ciencia y Lucidez y Controversia, ya están en fase terminal. En el 2004 yo empecé un proyecto de ficción, de obra de ficción, que ese proyecto es, digamos, el realmente nuevo, porque estos otros dos están más trabajados. Pero este realmente es un proyecto más nuevo y en eso estoy trabajando. Realmente estoy trabajando muy sistemáticamente, sobre todo en este tercer proyecto que es más de ficción, es una obra más de ficción. Pues en algún momento después podemos conversar de ese detalle de la obra de ficción. Estos son temas que nos llevan a la reflexión y que le invitamos a llevarse a sus casas. El libro Ideas y Presagios está en la librería de la UNED y se lo recomendamos en Punto y Coma.